Nunca olvidas el momento exacto en el que la empresa a la que le diste tu vida decide que ya no vales nada. Me habían citado en la sala de juntas principal para lo que supuestamente era una revisión de rutina. Sin embargo, el ambiente era gélido al entrar. No hubo saludos amigables ni preámbulos, solo una fría declaración. Este cambio entra en vigor con efecto inmediato. Tu estructura de compensación está siendo recalibrada para alinearse con los estándares de los analistas junior, dijo Héctor Flores, golpeando su bolígrafo de oro contra la pulida mesa de conferencias de caoba. Ni siquiera se molestó en mirarme a los ojos. Simplemente deslizó un delgado anexo de 2 páginas sobre la madera hasta que quedó contra mis manos. Eso representa una reducción del 60% en tu salario base. Si no te gusta, Sofía, eres bienvenida a entregar tu tarjeta de acceso a las 5 de la tarde de hoy. Francamente, cualquiera con un título básico en negocios puede hacer lo que tú haces. Eres completamente reemplazable. Me senté perfectamente quieta en la silla de cuero con efecto inmediato. Tu estructura de compensación está siendo recalibrada para alinearse con los estándares de los analistas junior, dijo Héctor Flores. Golpeando su bolígrafo de oro contra la pulida mesa de conferencias de caoba. Ni siquiera se molestó en mirarme a los ojos. Simplemente deslizó un delgado anexo de 2 páginas sobre la madera hasta que quedó contra mis manos. Eso representa una reducción del 60% en tu salario base. Si no te gusta, Sofía, eres bienvenida a entregar tu tarjeta de acceso a las 5 de la tarde de hoy. Francamente, cualquiera con un título básico en negocios puede hacer lo que tú haces. Eres completamente reemplazable. Me senté perfectamente quieta en la silla de cuero de respaldo alto, sintiendo un escalofrío helado instalarse profundamente en mi pecho. Mi nombre es Sofía Hernández, y durante 7 años había servido como la arquitecta senior de sistemas y logística para Vanguardia Global. Había construido la infraestructura que mantenía a esta empresa de suministros multimillonaria funcionando día tras día. Sin embargo, aquí estaba sentado nuestro director de recursos humanos, quitándome casualmente más de la mitad de mis ingresos con una sonrisa arrogante en su rostro. Antes de decirles cómo terminó esta reunión, y como una sola oración olvidada en mi expediente de empleada se convirtió en una pesadilla de 680 millones de pesos para Vanguardia Global. Tomen un rápido segundo para suscribirse al canal y activar las notificaciones. Si alguna vez han sido subestimados, sobreexplotados o si un traje corporativo que no podría hacer su trabajo por 10 minutos les ha dicho que eran fácilmente reemplazables. Esta historia es para ustedes. Miré el memorándum sobre la mesa. Héctor estaba tan ansioso por recortar los gastos operativos antes de su revisión de bonos trimestrales que había actuado completamente por su propio ego. No había consultado a nuestro equipo legal interno. No había hablado con la junta directiva. Y, lo más importante, no se había molestado en revisar los acuerdos del marco fundacional que descansaban en mi carpeta confidencial de empleada. Héctor simplemente asumió que yo era solo otra gerente intermedia, exhausta y sobrecargada de trabajo. Aferrándome desesperadamente a un cheque de pago constante, demasiado aterrorizada del mercado laboral para resistirme. Ese fue su primer gran error. Lo que Héctor Flores no se dio cuenta fue que mi compensación nunca estuvo atada a una plantilla corporativa estándar. 4 años antes. Durante una caótica reestructuración corporativa donde la compañía estaba desesperada por asegurar mi infraestructura técnica, yo había redactado una cláusula de contingencia específica. Era un acuerdo ejecutivo de retención de propiedad intelectual integrado discretamente en mi contrato maestro. Una cláusula titulada Anexo 4B. Bajo los estrictos términos legales del Anexo 4B, el motor de software que construí para Vanguardia Global se proporcionaba bajo una licencia condicional. Esa licencia estaba directamente vinculada a mi compensación base y a mi autoridad ejecutiva sobre la gestión logística. El acuerdo establecía explícitamente que si la compañía alguna vez reducía unilateralmente mi compensación por debajo de mi umbral establecido sin mi consentimiento por escrito, o si alteraba constructivamente mi rol, 2 acciones legales se activarían automáticamente y de inmediato. Primero, la licencia operativa de Vanguardia Global para usar mi software se anularía al instante. Segundo,
La autoridad de custodia sobre la cuenta de depósito en garantía de activos por 680 millones de pesos de nuestro cliente más grande regresaría directamente a mi entidad personal como creadora de la propiedad intelectual. Héctor pensó que me estaba dando un ultimátum. En realidad, al entregarme un recorte salarial obligatorio del 60%, estaba ejecutando legalmente la condición predeterminada operativa exacta que yo había diseñado 4 años atrás. Al exigir que aceptara el recorte salarial o renunciara, me estaba entregando la llave maestra para la destrucción absoluta de la compañía. No levanté la voz. No lloré, no grité ni supliqué por mi trabajo. No mencioné el anexo 4B, y ciertamente no corregí sus arrogantes suposiciones. En su lugar, desenrosqué cuidadosamente la tapa de mi bolígrafo. Coloqué mi firma firmemente en la línea, reconociendo la reducción salarial obligatoria, y deslicé el papel de vuelta a través de la pulida mesa de caoba. Miré a Héctor fijamente a los ojos y le ofrecí una sonrisa suave y tranquila. Lo entiendo completamente, Héctor, dije en voz baja. Considéralo firmado. Héctor sonrió con arrogancia, recogiendo el papel y guardándolo en su carpeta de cuero, ignorando por completo que acababa de regalar la joya de la corona de la empresa, valorada en 680 millones de pesos. Recogí mi teléfono celular. Me puse de pie y salí silenciosamente de su oficina, sabiendo que para el lunes por la mañana, Vanguardia Global estaría de rodillas. Mientras caminaba por el pasillo silencioso y alfombrado hacia mi escritorio, la realidad de lo que acababa de pasar comenzó a asimilarse. Durante 7 largos años, había invertido cada onza de mi vida, energía y alma en Vanguardia Global. Había vivido y respirado esta compañía, llegando rutinariamente a las 6 de la mañana y cerrando las puertas de cristal mucho después de la medianoche. Había sacrificado mi salud, mi vida personal y mi paz mental porque genuinamente creía en la promesa corporativa. Creía que si trabajabas más duro que nadie, te mantenías en silencio y resolvías problemas imposibles, la lealtad siempre sería recompensada. Me creí la gran mentira repetida por el liderazgo ejecutivo durante los retiros anuales, que éramos una familia, y que nuestros sacrificios compartidos eventualmente conducirían a capital, asociaciones y seguridad a largo plazo. Mi lealtad no era solo una palabra de moda. Se medía en sangre, sudor y noches sin dormir. Hace 2 años, cuando una repentina crisis global en la cadena de suministro amenazó con hundir a nuestra división norte en una bancarrota inmediata, no fui a casa durante 3 días seguidos. Mientras Héctor y el resto del equipo ejecutivo dormían profundamente en sus casas suburbanas, yo acampé en un búnker de servidores sin ventanas y helado durante 72 horas continuas. Sobreviví a base de café rancio y bebidas energéticas mientras reescribía y redirigía manualmente todos nuestros protocolos de transporte regional, salvando yo sola nuestra cartera de clientes de un colapso total. Gracias a mi sacrificio, Vanguardia Global no solo sobrevivió ese trimestre, sino que registró un margen de ganancias récord del 22%. Cuando la Junta otorgó bonos ejecutivos ese invierno, Héctor Flores se compró un auto deportivo de lujo completamente nuevo y se tomó unas vacaciones de 2 semanas en Europa. Mi recompensa por salvar la compañía fue un ajuste estándar del 3% por el costo de vida y una tarjeta de agradecimiento genérica firmada por un sello automático. Sin embargo, nunca me quejé. Asumí la carga de trabajo de 3 gerentes de departamento distintos sin exigir un cambio de título o un solo peso extra en mi compensación. Me convencí a mí misma de que mi dedicación hablaba por sí sola y que mi momento llegaría. El costo personal de esa lealtad ciega fue devastador. Me perdí la cena de ensayo de la boda de mi hermana menor porque un nodo de servidor colapsó en nuestro centro de operaciones de Monterrey. Cancelé citas médicas. Descuidé mi propio bienestar y vi cómo mi vida personal se evaporaba por completo. Lo más doloroso fue que las constantes semanas laborales de 60 horas me dejaron casi sin tiempo para cuidar a mi madre enferma, cuyas crecientes facturas médicas y atención especializada eran la principal razón por la que necesitaba estabilidad financiera en primer lugar. Cada peso que ganaba se destinaba a sus recetas médicas y terapias, haciendo que el repentino recorte salarial del 60% no fuera solo un insulto, sino una amenaza directa a la supervivencia de mi familia. Lo que la alta dirección nunca se dio cuenta fue que mientras yo cargaba en silencio todo el peso operativo de la compañía sobre mis hombros,
También observaba todo. Mi hábito de asumir trabajo extra me había obligado a dominar cada capa de la arquitectura empresarial de vanguardia. Conocía cada tabla de bases de datos, cada código de enrutamiento patentado, cada contacto de proveedores y cada vacío legal en nuestros contratos con clientes principales. Por puro hábito profesional estricto, documentaba cada sistema que construía. Mantenía registros detallados con fecha y hora de cada algoritmo, cada actualización de protocolo y cada negociación legal que realizaba en nombre de la firma. Había construido esos archivos para proteger a la compañía de fallas en el sistema. Pero mientras me sentaba en mi escritorio y miraba el memorándum firmado del recorte salarial en mi bandeja de entrada, una fría realización me inundó. 7 años de devoción inquebrantable no me habían ganado respeto, seguridad ni una asociación. Solo me habían convertido en un blanco para un codicioso director de recursos humanos que buscaba inflar sus métricas trimestrales. La familia corporativa era una ficción. Y mi lealtad se había gastado en personas que me veían como nada más que un gasto en una hoja de cálculo. Abrí el cajón de mi escritorio. Saqué mi libreta de cuero privada y fui a la sección etiquetada como marcos contractuales y propiedad intelectual. Era hora de dejar de ser la empleada obediente que recibía los golpes. Era hora de observar la arquitectura legal exacta que había construido 4 años atrás y prepararme para mostrarle a Héctor Flores lo que sucede cuando destruyes a la única persona que mantiene unido tu imperio. Lo que la gerencia no logró comprender en su frenética prisa por recortar costos fue una verdad fundamental sobre vanguardia global. Yo no solo administraba nuestra infraestructura de logística. Yo la construí desde cero. A lo largo de mis 7 años en la firma, había diseñado, programado y desplegado nuestro motor de enrutamiento patentado, una compleja arquitectura de software conocida internamente como Proyecto Bóveda. El Proyecto Bóveda era el corazón palpitante de toda la compañía. Calculaba variables de tránsito en tiempo real. Predecía cuellos de botella en la cadena de suministro, gestionaba la distribución de inventario a través de 12 estados y ajustaba automáticamente los canales de transporte antes de que pudieran ocurrir retrasos. Sin el Proyecto Bóveda, Vanguardia Global no era más que un glorificado centro de atención telefónica con una flota de camiones. La verdadera joya de la corona de nuestra empresa era nuestro contrato con la Comisión de Tránsito del Bajío. Era una cuenta municipal masiva de 680 millones de pesos que suministraba infraestructura de transporte público a través de 3 zonas metropolitanas principales. Asegurar esa cuenta había tomado casi 2 años de negociaciones brutales. Y el cliente había dejado una cosa explícitamente clara desde el principio. Ellos no confiaban en los ejecutivos de Vanguardia Global. Ellos confiaban en mí y en mi marco técnico. Debido a que el contrato del Bajío involucraba una cantidad tan asombrosa de fondos de los contribuyentes, la Junta de Tránsito requería salvaguardas operativas estrictas antes de comprometer sus activos en un depósito de garantía en custodia. Necesitaban pruebas absolutas de que la arquitectura de software subyacente permanecería estable, segura y mantenida por su arquitecta original. Ahí era donde entraba en juego el anexo 4B. 4 años antes, durante una reestructuración corporativa de alto riesgo, Vanguardia Global estaba desesperada por finalizar el trato del Bajío. Para asegurar mi compromiso a largo plazo y proteger mis derechos personales de propiedad intelectual, había trabajado con un abogado de contratos independiente para redactar un acuerdo de retención específico y no negociable. Ese acuerdo contenía el anexo 4B. Una cláusula que la Junta Ejecutiva trató como un adorno legal de rutina durante una sesión de firmas a altas horas de la noche. Los ejecutivos estaban tan enfocados en reclamar sus bonos de comisiones por adelantado que firmaron el documento sin leer la letra pequeña. El anexo 4B establecía explícitamente las condiciones legales bajo las cuales a Vanguardia Global se le otorgaba una licencia operativa para usar el proyecto Bóveda. Los términos eran muy claros. A Vanguardia se le otorgaba una licencia exclusiva e intransferible para ejecutar mi sistema patentado siempre y cuando se cumplieran continuamente 2 condiciones específicas. Primero, mi compensación ejecutiva base nunca podría caer por debajo de mi umbral establecido de 2.550.000 pesos al año. Risa ahogada. Segundo, mi autoridad sobre el proyecto del Bajío y la administración del sistema no podía ser alterada o reasignada sin mi consentimiento expreso por escrito.
La cláusula continuaba delineando las consecuencias legales exactas si Vanguardia alguna vez violaba esos términos. Si la compañía reducía unilateralmente mi pago, alteraba mi rol o forzaba mi salida constructivamente, la licencia operativa para el proyecto Bóveda se anularía de manera inmediata y automática. En ese preciso momento, la propiedad total de los derechos de autor del código central regresaría por completo a mi entidad corporativa privada. Además, el anexo 4B contenía un mandato de depósito en garantía directo vinculado con el banco tenedor que administraba la cuenta operativa de 680 millones de pesos de la Comisión de Tránsito del Bajío. En caso de un incumplimiento material de mi contrato, la autoridad de custodia sobre la cuenta de depósito en garantía se congelaría al instante, transfiriendo los derechos de administración exclusivos a un administrador independiente designado por el creador de la propiedad intelectual. ¿Qué era yo? Héctor Flores no tenía idea de que esta mina terrestre legal existía en mi expediente. Vio a una gerente senior ganando un salario respetable y calculó que quitarle el 60% de mi pago se vería fantástico al instante en su informe de reducción de gastos generales trimestrales. Pensó que estaba jugando un astuto juego de dureza corporativa. Asumiendo que yo aceptaría dócilmente el recorte salarial por miedo, o buscaría silenciosamente otro trabajo mientras continuaba trabajando por centavos. Lo que Héctor no se dio cuenta fue que al deslizar ese anexo de reducción de salario sobre la mesa y exigir mi firma bajo amenaza de despido, había ejecutado formalmente el incumplimiento exacto requerido para activar el anexo 4B. No le había ahorrado a la compañía ni un centavo. Había desatado una secuencia legal que despojaría a Vanguardia de su motor operativo principal y los dejaría fuera de una cuenta de 680 millones de pesos. Me senté en mi escritorio. Saqué mi computadora portátil privada y abrí una carpeta encriptada que contenía copias notariadas del anexo 4B. El memorándum de recorte salarial firmado y los registros originales de derechos de autor del proyecto Bóveda. Mis manos estaban perfectamente firmes. La trampa estaba oficialmente preparada. Y Héctor Flores había apretado el gatillo él mismo. Si el recorte salarial de Héctor Flores fue un insulto financiero calculado, lo que ocurrió el lunes por la mañana fue un intento deliberado de ejecución profesional. A las 9 de la mañana en punto, se convocó una reunión de emergencia de todo el personal en la sala de juntas ejecutiva principal. Cerca de 30 jefes de departamento, analistas senior y líderes de operaciones se apretujaron en el espacio, intercambiando miradas perplejas. Héctor estaba en el frente de la sala luciendo una sonrisa triunfante que prácticamente irradiaba autofelicitación. A su lado estaba un joven de poco más de 20 años vestido con un traje de diseñador que le quedaba mal, apoyado casualmente contra el pizarrón blanco con un aire de suprema confianza inmerecida. Gracias a todos por venir, anunció Héctor, con su voz resonando a través de los altavoces. Como parte de nuestro compromiso con la modernización de Vanguardia Global y la optimización de nuestra eficiencia operativa, hoy estamos haciendo algunas emocionantes transiciones de liderazgo. Con efecto inmediato, quiero presentar a Tomás Vargas, nuestro nuevo director senior de operaciones. Un murmullo silencioso se extendió por la habitación. Tomás tenía 24 años. Estaba recién graduado de la universidad con un título básico en comunicaciones y tenía exactamente cero experiencia en cadenas de suministro municipales complejas o administración de bases de datos. Lo que Héctor omitió convenientemente en su discurso, aunque todos en el edificio ya lo sabían, era que Tomás resultaba ser el sobrino favorito del presidente de la Junta Directiva de Vanguardia Global. Héctor giró sus fríos ojos directamente hacia mí, asegurándose de que todos en la habitación se dieran cuenta. A la luz de esta actualización estratégica, continuó Héctor, con su voz destilando condescendencia, Sofía, risa ahogada, Hernández dejará sus antiguas funciones de arquitectura. Para ayudar con la transición, Sofía pasará las próximas semanas asistiendo a Tomás y capacitándolo en nuestros protocolos diarios básicos. Luego vino la estocada final. Héctor se inclinó hacia adelante, apoyando las manos en el podio. Debido a la reasignación de espacio en curso en el piso ejecutivo, el espacio de trabajo de Sofía ha sido reubicado a la oficina 104B en el nivel del sótano, adyacente a los archivos físicos en papel. Esperamos la total cooperación de todos durante esta emocionante fase de crecimiento. La oficina 104B no era una oficina. Era un armario de almacenamiento polvoriento y sin ventanas ubicado al lado del cuarto de calderas del edificio.
lleno de muebles rotos desechados y cajas de formularios de impuestos de hace 10 años. Héctor no solo me estaba quitando mi pago y dándole mi título al sobrino no calificado del presidente. Me estaba desterrando físicamente al sótano para humillarme públicamente frente a toda la compañía. Tomás tomó el micrófono, ofreciendo una sonrisa arrogante. Tengo muchas ganas de aportar un pensamiento ágil y moderno a este departamento, anunció en voz alta, riéndose en el micrófono. Mirando la infraestructura existente, es obvio para mí que hemos estado confiando en sistemas de dinosaurios y documentación manual durante demasiado tiempo. Honestamente, cualquier herramienta de automatización básica puede manejar lo que está actualmente en su lugar. Planeo optimizar 7 años de viejo trabajo en menos de 48 horas. Observé a mis colegas junior apartar la mirada con incómoda pena. Vi a algunos líderes de departamento morderse los labios, horrorizados por la absoluta falta de respeto que se estaba exhibiendo. Héctor se volvió a sentar a la cabeza de la mesa, asintiendo con orgullo como si acabara de orquestar una clase magistral en liderazgo corporativo. ¿Hace unos meses? Una humillación pública como esta me habría roto el corazón. Habría sentido una necesidad abrumadora de defender mi reputación, enumerar mis logros o pelear contra la indignante arrogancia de Tomás. Pero mientras me sentaba en esa sala de juntas viendo a Héctor y a Tomás celebrar su victoria robada, una calma extraña y profunda se apoderó de mí. El último hilo persistente de apego emocional que tenía por Vanguardia Global se rompió por completo. El dolor, el cansancio y el deseo de reconocimiento desaparecieron por completo, reemplazados por un enfoque afilado y frío como el hielo. No interrumpí a Tomás. No puse los ojos en blanco, ni me opuse a mi asignación, ni levanté la voz. Cuando se levantó la sesión, me puse de pie tranquilamente, tomé mi libreta de notas y miré a Tomás directamente a los ojos. Bienvenido a bordo, Tomás, dije con un tono educado y uniforme. Estaré abajo en la sala de archivos cuando estés listo para comenzar tu capacitación. Me di la vuelta y caminé hacia los ascensores del sótano, lista para ejecutar los pasos finales de mi estrategia de salida. La sala de almacenamiento del sótano estaba fría, tenuemente iluminada y olía levemente a cartón húmedo. Pero durante 5 días seguidos, sirvió como mi cuartel general estratégico. Por encima de mí en el tercer piso, Tomás pasaba las tardes paseando por los pasillos, haciendo llamadas telefónicas personales en voz alta y presumiendo ante los analistas junior sobre su inminente promoción ejecutiva. No bajó a los archivos ni una sola vez. Él genuinamente creía que administrar una red de suministro municipal de 680 millones de pesos no requería nada más que un título ejecutivo y un sentido inflado de autoestima. No desperdicié ni un solo segundo sintiendo rencor. Sentada en una pequeña mesa plegable de madera junto a pilas de registros financieros de hace 10 años. Abrí mi computadora portátil personal y me conecté a una red externa segura. Inicié una videollamada privada con mi abogado corporativo personal, Daniel Cruz, para revisar mi expediente de empleada paso a paso. Daniel examinó cuidadosamente los documentos en su pantalla, desplazándose a través de los acuerdos marco originales, los registros de derechos de autor del proyecto Bóveda y el memorándum de reducción salarial firmado que Héctor me había entregado la semana anterior. Sofía, esto es casi asombrosamente limpio, comentó Daniel, sacudiendo la cabeza con una risa silenciosa. Héctor Flores te dio prueba escrita y firmada de un recorte salarial unilateral del 60% sin causa justificada. Al hacerlo, ejecutó legalmente la condición predeterminada del anexo 4b. No solo incumplieron tu contrato, te entregaron la autoridad legal total para revocar su licencia operativa. Lo que la gerencia no entendía era que yo no estaba interesada en hacer una dramática escena pública, hacer un berrinche o intentar un sabotaje al sistema. El verdadero poder en el mundo corporativo no proviene de arrebatos emocionales. Proviene de una precisión legal inquebrantable y una preparación meticulosa. Durante las siguientes 48 horas, Daniel y yo reunimos cada pieza de documentación verificada. Ensamblamos copias notariadas del anexo 4b. Mis registros originales de derechos de autor de software y el marco de administración maestro de depósito en garantía que rige la cuenta de la Comisión de Tránsito del Bajío. El jueves por la mañana, Daniel entregó oficialmente un aviso formal de revocación de licencia directamente al director jurídico de la Comisión de Tránsito del Bajío.
así como a la Junta Ejecutiva del Banco Tenedor que administra el depósito en garantía de activos de 680 millones de pesos. El aviso legal fue devastadoramente claro. Informó tanto al banco como al cliente que los derechos operativos de Vanguardia Global sobre el proyecto Bóveda terminaban oficialmente debido a un incumplimiento material de las condiciones principales de la licencia. Debido a que el motor de software ya no podía funcionar legalmente bajo el estandarte de Vanguardia. La autoridad de custodia sobre la cuenta de depósito en garantía de 680 millones de pesos se congeló de inmediato, en espera de su transferencia a un administrador autorizado. Simultáneamente, presenté la documentación final de incorporación para mi propia entidad de consultoría independiente, Sistemas Nexo. Me aseguré de que cada marco de cumplimiento, estructura fiscal y póliza de seguro operativo estuvieran impecablemente alineados. Sistemas Nexo estaba listo para intervenir como una empresa independiente con licencia completa en el momento en que Vanguardia Global colapsara. Arriba. Tomás continuó ignorando sus deberes de transición por completo. Cuando ocasionalmente me enviaba un correo electrónico desdeñoso preguntando dónde se guardaban los manuales del sistema, cortésmente lo dirigía a la unidad pública, que contenía guías de usuario básicas y sin actualizar de hace 3 años. La misma documentación que Tomás había afirmado arrogantemente que era todo lo que necesitaba para automatizar mi trabajo. No oculté nada. Ni alteré una sola línea de código. Simplemente permití que la propia arrogancia perezosa de Tomás dictara su destino. Para el viernes por la tarde, mis preparativos eran absolutos. Los avisos legales estaban registrados. El depósito en garantía del banco estaba bloqueado en un congelamiento condicional y Sistemas Nexo estaba completamente operativo. A las 4:55 de la tarde. Mientras el resto del edificio empacaba para el fin de semana, caminé hasta el 3er piso por última vez. La oficina de Héctor estaba vacía. Ya se había ido temprano para una excursión de golf de fin de semana. Caminé hacia su escritorio de caoba. Coloqué mi carta formal de renuncia directamente sobre su teclado y deslicé mi tarjeta de acceso de seguridad junto a ella. No empaqué ninguna caja y no me despedí de nadie. Entré al ascensor. Presioné el botón de la planta baja y vi cómo las puertas se cerraban suavemente. Mientras salía al aire fresco de la tarde, sabía que cuando los servidores corporativos ejecutaran sus rutinas automatizadas el lunes por la mañana, Vanguardia Global chocaría de frente con la realidad. Las consecuencias golpearon a Vanguardia Global el martes por la mañana con una fuerza catastrófica e irreversible. Esperando un ciclo operativo de rutina sin problemas, Tomás se paseó por la suite ejecutiva a las 9:30 de la mañana. Llevando un café gourmet y listo para ejecutar el manifiesto logístico regional mensual para la Comisión de Tránsito del Bajío. Inició sesión en la terminal de administración principal e inició el conducto de procesamiento del proyecto Bóveda. Pero lo que Tomás no entendía era que mi renuncia el viernes por la tarde había activado el protocolo de revocación de licencia automatizado programado en el marco del software. Al detectar la terminación de mis credenciales ejecutivas base, el proyecto Bóveda bloqueó automáticamente su motor de procesamiento central, dejando caer todo el sistema a un modo de espera de solo lectura. En lugar de ver el familiar panel operativo verde, Tomás se encontró con una pantalla negra rígida que mostraba un aviso de seguridad a nivel del sistema. Entrando en pánico y careciendo incluso del entendimiento más básico de la arquitectura de bases de datos, Tomás intentó forzar una anulación administrativa utilizando comandos genéricos del sistema. Ese fue su segundo error catastrófico. Intentar eludir la verificación de la licencia sin la clave criptográfica maestra activó las contramedidas de seguridad automatizadas del proyecto Bóveda. En cuestión de segundos, el sistema bloqueó todos los servidores de despacho regional en 3 estados, congelando todos los horarios de rutas en tiempo real y evitando el ingreso manual de datos. Para las 10:15 de la mañana, un caos absoluto estalló en todo el corredor de transporte de la División Norte. Cientos de vehículos de tránsito municipal, autobuses de carga y flotas de mantenimiento estaban atrapados en las estaciones de depósito sin manifiestos de despliegue actualizados o protocolos de enrutamiento automatizados. Las redes de tráfico en 3 de los principales centros metropolitanos comenzaron a detenerse mientras los gerentes de despacho gritaban por sus radios, completamente incapaces de mover vehículos sin la autorización del sistema.
Simultáneamente. El director ejecutivo de la Comisión de Tránsito del Bajío llamó a la suite ejecutiva de Vanguardia Global completamente furioso. Exigió saber por qué toda su red de tránsito regional estaba paralizada y por qué su equipo de finanzas acababa de recibir una alerta urgente del banco tenedor indicando que su cuenta operativa de depósito en garantía de 680 millones de pesos había sido puesta en un congelamiento administrativo inmediato. Héctor Flores fue sacado de una reunión matutina de presupuesto y llevado a toda prisa a la sala de conferencias ejecutiva principal. Con el rostro pálido y cubierto de sudor frío. Frenéticamente ordenó al Departamento Interno de Tecnologías de la Información que anulara el bloqueo del software, pero el administrador principal de la red sacudió la cabeza con terror. No podemos tocarlo, Héctor, informó el ingeniero, con la voz temblorosa. El algoritmo central de enrutamiento no es propiedad de Vanguardia. Está construido sobre un marco externo patentado y el código fuente está completamente encriptado. El sistema no está descompuesto. Está ejecutando un bloqueo de licencia legal. Desesperado por evitar un colapso corporativo total, Héctor convocó al abogado principal de Vanguardia Global, exigiendo que me demandaran de inmediato por sabotaje. Pero cuando los abogados corporativos senior sacaron mi expediente maestro de personal y revisaron la copia notariada del anexo 4B junto con el memorándum de recorte salarial firmado por Héctor, la sala se quedó en un silencio sepulcral. El jefe del departamento legal miró a Héctor al otro lado de la mesa con pura incredulidad y horror. Héctor, ¿qué demonios hiciste?, susurró el abogado, con la voz temblando de ira. El anexo 4B es un acuerdo vinculante e irrefutable de propiedad intelectual firmado por nuestros socios fundadores hace 4 años. Al obligar a Sofía Hernández a aceptar un recorte salarial del 60%, tú personalmente ejecutaste un incumplimiento material de contrato que automáticamente revocó nuestra licencia de software y nos dejó fuera de la cuenta de depósito en garantía del Bajío. Ella no saboteó nada. Tú le entregaste el derecho legal de clausurarnos. El pánico total se apoderó de la Junta Ejecutiva a medida que la magnitud del error garrafal de Héctor se asimilaba. En su prisa desesperada y arrogante por recortar los costos operativos y reclamar un bono trimestral, Héctor Flores había destruido efectivamente el motor principal de ingresos de la empresa, paralizado una importante red de transporte público y entregado el control total de una cuenta de 680 millones de pesos a la misma mujer que había desterrado al sótano. Héctor se derrumbó en su silla ejecutiva, con las manos temblando incontrolablemente mientras miraba las pantallas rojas de error que llenaban los monitores de la sala de conferencias. Los abogados corporativos cerraron sus carpetas. Miraron a la aterrorizada junta de directores y entregaron la brutal verdad final. Solo había una persona en el planeta Tierra que poseía las llaves criptográficas y la autoridad legal para desbloquear el sistema de 680 millones de pesos. Y Héctor le había dicho que era completamente reemplazable hacía solo 7 días. Para el miércoles por la mañana. A las 7 en punto, la arrogancia corporativa que había definido a Vanguardia Global durante 7 años se evaporó por completo, reemplazada por un pánico frenético e incontrolado. Yo estaba sentada en la barra de mi cocina disfrutando de una tranquila taza de café cuando mi teléfono celular personal comenzó a vibrar interminablemente contra la superficie de granito. Levanté el teléfono y miré la pantalla. Había 14 llamadas perdidas de Héctor Flores y una avalancha de mensajes de texto frenéticos. Héctor había abandonado por completo su actitud engreída y condescendiente de la sala de juntas. Sus mensajes de texto iban desde exigencias histéricas hasta amenazas legales inmediatas, acusándome de incumplimiento de la lealtad corporativa, interferencia ilícita en el sistema y espionaje corporativo intencional. Afirmaba que el Departamento Legal de Vanguardia estaba preparando un requerimiento judicial inmediato para obligarme a regresar a la oficina. No me molesté en redactar una respuesta. En su lugar, reenvié los mensajes directamente a mi abogado, Daniel Cruz. En 10 minutos, Daniel le envió al equipo legal de Héctor un solo correo electrónico formal que contenía 2 archivos adjuntos: la copia notariada del anexo 4B y el memorándum de reducción salarial firmado por la propia mano de Héctor. Daniel agregó un breve mensaje de una sola oración: cualquier acoso adicional a mi clienta resultará en un litigio civil inmediato por despido constructivo, interferencia ilícita intencional e incumplimiento de contrato ejecutivo.
Al darse cuenta de que las amenazas legales vacías eran completamente inútiles contra un contrato irrefutable. La alta dirección de Vanguardia cambió de táctica. A las 8:15 de la mañana, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez no era Héctor. Era Carlos Ayala, el director general de Vanguardia Global y el superior directo de Héctor. Cuando respondí, la voz de Carlos temblaba con una visible y poco característica ansiedad. Sofía, comenzó, con un tono sin aliento y arrepentido. Te llamo personalmente porque ha habido un monumental y trágico malentendido en nuestra organización. Me acabo de enterar de las acciones imprudentes de Héctor con respecto a tu compensación, y quiero asegurarte que sus decisiones no reflejan los valores de esta compañía. No fue un malentendido, Carlos, respondí con calma, bajando mi taza de café. Héctor me entregó un recorte salarial del 60%, me dijo que cualquiera con un título básico podría hacer mi trabajo, y me desterró a una sala de archivos en el sótano mientras le daba mis responsabilidades al sobrino del presidente. Héctor actuó completamente fuera de su autoridad, intervino Carlos frenéticamente, desesperado por lanzar a su director de recursos humanos debajo del autobús para salvar la firma. Sofía, por favor, escúchame. Si regresas a la oficina hoy, desbloqueas el proyecto Bóveda y restauras el acceso a la cuenta de depósito en garantía del Bajío, garantizaré personalmente el restablecimiento completo de tu puesto de arquitecta senior. No solo restauraremos tu salario original, sino que la Junta me ha autorizado a ofrecerte un bono de retención anual inmediato de 3.400.000 pesos. Cuando me mantuve en silencio, Carlos entró aún más en pánico, aumentando la oferta. Te daremos un título de socia senior, Sofía. Inversión de capital directa ahora mismo. Escuché sus súplicas frenéticas, recordando la oscura habitación del sótano sin ventanas y llena de muebles rotos. Recordé la sonrisa engreída de Héctor mientras golpeaba su bolígrafo de oro. Y a Tomás presumiendo de que mis 7 años de trabajo no eran más que sistemas de dinosaurios fácilmente reemplazables por automatización básica. Carlos, dije en voz baja, con mi voz completamente firme. Hace 4 días, su compañía decidió que yo valía 60% menos de lo que había ganado a través de 7 años de sangre, sudor y sacrificio. Me dijeron que yo era completamente reemplazable. Le sugiero que deje que Tomás me reemplace. Antes de que Carlos pudiera responder, terminé la llamada en silencio. A las 11 de esa mañana, se convocó una conferencia telefónica conjunta de emergencia entre la Junta Directiva de la Comisión de Tránsito del Bajío, la Junta Ejecutiva de Vanguardia Global y mi equipo legal en Sistemas Nexo. Carlos Ayala pasó los primeros 15 minutos tratando de hacer pasar el catastrófico cierre del sistema como una falla técnica temporal y un trágico colapso en la comunicación interna. Sin embargo, el presidente de la Junta de la Comisión de Tránsito del Bajío, un ejecutivo astuto y directo llamado Arturo Vargas, interrumpió a Carlos a mitad de una frase. Carlos, ahórrate las excusas, dijo Arturo con severidad por el altavoz. Hemos revisado el acuerdo marco. Vanguardia Global cometió un incumplimiento material de contrato al alterar los términos básicos de administración de la arquitecta principal del sistema. Debido a su negligencia grave, el transporte municipal en 3 estados estuvo paralizado durante más de 24 horas. Arturo dirigió su atención a mi línea. Sofía, como la única creadora de la propiedad intelectual del proyecto Bóveda y la administradora designada bajo el anexo 4B, ¿confirmas que Vanguardia Global ya no posee una licencia operativa válida? Lo confirmo, Arturo, declaré claramente. La licencia de Vanguardia Global fue revocada formalmente tras mi renuncia debido al incumplimiento del contrato. Eso es todo lo que necesitamos escuchar, declaró Arturo. Bajo la cláusula 12 de nuestro acuerdo de servicio maestro, Tránsito del Bajío da por terminada formalmente su relación con Vanguardia Global por causa justificada con efecto inmediato. Estamos ejerciendo nuestra autoridad legal para transferir la administración de nuestra cuenta operativa de depósito en garantía de 680 millones de pesos directamente a Sistemas Nexo. Carlos Ayala se sentó en un silencio atónito y horrorizado en la línea mientras Héctor Flores escuchaba a su lado. Dándose cuenta de que su arrogante maniobra de reducción de costos acababa de costarle a Vanguardia Global su cartera insignia de 680 millones de pesos y había destruido la reputación de la firma para siempre. La victoria final no se celebró con discusiones a gritos, confrontaciones de enojo ni regodeos mezquinos. Se ganó de forma silenciosa,
profesional y completamente a través del innegable poder de la competencia y la preparación. 3 semanas después de que el contrato del Bajío fuera oficialmente separado de Vanguardia Global, Sistemas Nexo abrió sus nuevas oficinas centrales corporativas. Risa ahogada. Nos mudamos a una suite luminosa y moderna en el 24º piso de una torre comercial de primer nivel en el centro de la ciudad, con ventanales de piso a techo que daban al horizonte de la ciudad. El espacio estaba lleno de luz solar, energía y propósito. Un contraste hermoso y marcado con la sala de almacenamiento en el sótano sin ventanas a la que Héctor Flores me había desterrado apenas un mes antes. Mi primera acción oficial como presidenta y directora ejecutiva de Sistemas Nexo fue contactar a 3 antiguas colegas de Vanguardia Global. Eran mujeres brillantes y trabajadoras, analistas de datos senior y gerentes de sistemas que habían pasado años trabajando semanas laborales de 70 horas mientras eran constantemente ignoradas, mal pagadas y pasadas por alto para promociones por la tóxica red ejecutiva de Héctor. Llevé a las 3 a mi nueva oficina y les ofrecí puestos de liderazgo senior con el doble de sus salarios anteriores, con beneficios de salud completos, horarios de trabajo flexibles y participaciones accionarias reales en Sistemas Nexo. Las lágrimas llenaron sus ojos mientras firmaban sus nuevos contratos, dándose cuenta de que sus días de ser explotadas por una máquina corporativa poco agradecida finalmente habían terminado. Con un equipo dedicado y leal operando el proyecto Bóveda bajo un marco completamente optimizado, Sistemas Nexo prosperó casi de inmediato. En 6 meses, la noticia de nuestra impecable transición operativa y nuestro compromiso inquebrantable con la seguridad del sistema se extendió por todo el sector de infraestructura municipal. Otras 4 autoridades de tránsito regional, impresionadas por nuestro historial y liderazgo ético, cortaron sus lazos con proveedores heredados y firmaron acuerdos de servicio a largo plazo con Sistemas Nexo, expandiendo nuestra cartera administrada a más de 1.275 millones de pesos. Mientras tanto, el colapso estructural en Vanguardia Global fue rápido y devastador. Despojados de su joya de la corona de 680 millones de pesos y enfrentando severos daños a su reputación en toda la industria, la Junta Ejecutiva de la compañía ejecutó una auditoría forense de emergencia sobre los eventos que condujeron al desastre. La auditoría reveló toda la magnitud de la imprudente arrogancia de Héctor Flores. La Junta descubrió que Héctor había forzado unilateralmente mi recorte salarial del 60% sin revisión legal únicamente para inflar sus propias métricas trimestrales de reducción de costos y reclamar un bono personal. Las consecuencias fueron brutales. Héctor Flores fue despedido públicamente por incompetencia grave, incumplimiento de su deber fiduciario y mala administración corporativa severa. Su reputación profesional fue destruida tan a fondo que ninguna empresa importante en la industria siquiera le concedería una entrevista. Tomás Vargas, el sobrino del presidente, que había afirmado de manera arrogante que podía optimizar mis 7 años de trabajo en 48 horas, fue despojado discretamente de su título y expulsado permanentemente del sector logístico por completo. Privada de su principal motor de ingresos y enterrada bajo demandas de clientes, Vanguardia Global se vio obligada a liquidar la mitad de sus activos y reducir drásticamente su fuerza laboral restante solo para sobrevivir. Nunca sentí placer en su caída, ni pasé un solo momento mirando hacia atrás con ira. No necesité destruir a Héctor Flores o a Vanguardia Global. Simplemente construí un marco legal y técnico que permitió que su propia arrogancia, codicia y falta de respeto los destruyeran naturalmente. Sentada en mi escritorio en mi nueva oficina de esquina, viendo a mi equipo colaborar con entusiasmo genuino y respeto mutuo, sentí un profundo y abrumador sentido de paz y orgullo. Pensé en la mujer que había pasado 7 años sacrificando su salud, su tiempo en familia y su dignidad por una compañía que la consideraba fácilmente reemplazable. Me di cuenta entonces de que la verdadera victoria no era solo recuperar el contrato de 680 millones de pesos o construir una empresa exitosa. La verdadera victoria fue descubrir mi propio valor, mantenerme firme en mi dignidad y demostrar que, cuando una mujer subestimada conoce su valor, no hay sistema corporativo tóxico en la tierra que pueda detenerla.